Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a explicar el tema relacionado con el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. No sin antes identificar la importancia que tiene la contabilidad pública dentro de todas y cada una de las entidades del Estado, teniendo en cuenta que a través de la contabilidad pública se lleva a cabo el registro histórico de los diferentes hechos económicos que de manera posterior van a ser presentados en unos informes o estados financieros donde se reflejan unos derechos, unos bienes, unas obligaciones y un patrimonio público propiedad del Estado. De igual manera, al interior de estos estados financieros existe información que puede y debe ser controlada no solo por la comunidad, sino también por los entes de control como ente encargado de ejercer control y vigilancia a los bienes y recursos del Estado. ¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública? Tenemos diferentes aspectos. Una finalidad de recopilar la información contable pública para de manera posterior evaluarla, procesarla, registrarla a través de los diferentes sistemas de información, controlarla por parte del mismo ente o ya sea interno o externamente, informar a través de los diferentes estados financieros y por supuesto llevar a cabo el registro de los diferentes hechos económicos que puedan llegar a afectar el funcionamiento de la entidad. Entonces, esta es básicamente la finalidad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública reflejada en estos 7 aspectos. Elementos que integran el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Tenemos como primera medida el ente público. Como segunda medida tenemos las operaciones o hechos. Tercero, las unidades de medida. Y cuarto, periodos de rendición de cuentas. Cuando hablamos del ente público como elemento dentro del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, es importante tener en cuenta de que este ente público puede ser un ente público consolidador o consolidado. Cuando nos referimos a las operaciones u hechos, hace referencia a las diferentes operaciones económicas que realiza la entidad pública y que deben ser registradas en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Las unidades de medida se refiere a que la información contable pública debe ser medida no solamente utilizando unidades de medida de carácter cuantitativo, sino también de carácter cualitativo. Bien sabemos que la información que se presenta en los estados financieros, las cifras representan la información de tipo cuantitativo y las notas explicativas a los estados financieros representan la información de tipo cualitativo. Y los periodos de rendición de cuentas hace referencia a las directrices que establece en este caso la Contaduría General de la Nación a través de las diferentes resoluciones donde se establecen cuáles son los periodos de rendición y cuáles son los informes que deben presentar las diferentes entidades públicas. Hablemos de manera particular de este elemento dentro del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que es el ente público, y dice que el ente público adquiere una importancia tal que es considerada como la unidad básica del sistema, también es considerada como la mínima instancia dentro del sistema, la cual consolida la información que recopila, analiza, evalúa, registra, controla para ser presentada de manera posterior a la Contaduría General de la Nación. Si no existe el ente público, lógicamente que estos 3 aspectos que estamos mencionando acá nunca van a poder ser. Entonces, por eso se considera como la unidad básica y la mínima instancia dentro del sistema.
Sin el ente público no puede resultar no se puede generar ningún tipo de información. Entonces, decíamos en la diapositiva anterior de que el ente público puede adoptar la característica de consolidados o de consolidadores. Es decir, que estos entes públicos consolidados van a procesar su propia información y la van a mandar directamente a la Contaduría General de la Nación. Y los consolidados van a recibir información de otros entes, la consolidan con su propia información y la reportan a la Contaduría General de la Nación. Miremos un ejemplo más específico para que entendamos mejor la dinámica de los entes públicos consolidadores. Entonces, en el centro tenemos un ente público que es consolidador, la cual recibe información de la entidad A, de la entidad B, de la entidad C y de la entidad D. Al recibir la información de estas cuatro entidades, la consolida junto con su propia información y la envía a la Contaduría General de la Nación para que sea ella quien presente los estados financieros consolidados de la Nación. Aquí tenemos también un ejemplo de este tipo de entidades, y no solamente los consolidadores, sino los consolidados también, quienes envían información a la contaduría, que tenemos consolidados y consolidadores como unidades básicas, quienes envían información todos a la Contaduría General de la Nación para que sean ellos quienes centralizan la información financiera para efectos de la consolidación contable. También hay un elemento importante dentro del sistema y es el que se refiere a los periodos de rendición de cuentas, es decir, la presentación de los informes. Y algo muy importante que debemos tener también muy en cuenta es que las entidades públicas, al reportar su información contable pública, deben hacerlo a través del CIF. ¿Qué significa CIF? Consolidador de Hacienda e Información Pública. Y dice que es la Contaduría General de la Nación la que define mediante acto administrativo resolución cuál es la periodicidad de presentación de los diferentes informes que deben ser enviados a través del sistema CIF. Todos los informes, absolutamente todos los informes son enviados a través de esta plataforma, no se envía un solo documento físico. Por lo general, estos informes deben ser enviados con una periodicidad de 3 y 6 meses, lo cual depende del tipo de informe a presentar. ¿Qué tipos de informes, entre algunos que podemos citar, deben enviar las entidades públicas a la contaduría a través del sistema CIF? Tenemos, por ejemplo, el informe de saldos y movimientos que se debe presentar cada 3 meses, el informe de notas explicativas que se debe presentar cada 3 meses, el informe de operaciones recíprocas se presenta cada 3 meses y el informe de boletín de deudores morosos del Estado que se debe presentar cada 6 meses. Tenemos otros, informe de control interno, informe de control interno contable, el informe de ejecución presupuestal de ingresos, de gasto. Entonces, aquí podemos citar entre algunos estos, que es el informe de saldos y movimientos. Aquí se incluyen todas las cuentas de los estados financieros desde la 1 hasta la 9, donde reflejan su saldo inicial, el movimiento del periodo y su saldo final, también mostrando su naturaleza corriente y no corriente. Las notas explicativas es donde se da explicación a situaciones que sean relevantes dentro de la entidad pública, es decir, aquellas que sea capaz de presentar alguna modificación sustancial en la ecuación contable, o sea, no mandar situaciones que no merezcan ser analizadas, sino aquellas que sean contundentes y que modifiquen la ecuación contable. Por ejemplo, si se compró un activo de 1.000 millones de pesos, lógicamente que mis activos se me van a modificar de una manera importante, razón por la cual deben explicarse en esa nota. Las operaciones recíprocas hacen referencia a aquel tipo de operaciones que se realizan entre entidades públicas. Si, por ejemplo, la Universidad del Valle realizó una operación con el Hospital San Rafael del municipio de Zarzal, mire, son dos entidades públicas, razón por la cual las dos deben reportar la misma información, una de ingresos y otra de gastos, a la Contaduría General de la Nación.
Es algo así como la información exógena que también se presenta a la DIAN y que debe coincidir. Lo que reporta la una como ingreso debe ser igual a la que reporta la otra como gasto. Y el informe de boletín de deudores morosos del Estado es aquel que se refiere a que las entidades públicas deben reportar al Estado aquellos deudores morosos que tienen deudas con el Estado con la finalidad de que queden en una base de datos y si aparecen en esta base de datos muy posiblemente van a tener algunas prohibiciones en el momento de contratar con las entidades públicas, quedan inhabilitados por aparecer en este boletín de deudores morosos del Estado. Es algo como una central de riesgo. Aquí tenemos un sistema de contabilidad pública, un proceso global. Dentro del sistema aparecen infinidad de operaciones de aquí para allá y de allá para acá, y todo donde va a parar finalmente va a parar a un sistema de contabilidad pública para de manera posterior presentar unos informes o estados financieros. Tenemos ingresos, tenemos costos, tenemos gastos, tenemos obligaciones, tenemos créditos, etcétera. Entonces todo eso se registra y para reflejarse de manera posterior en unos estados financieros. Objetivos de la información contable pública. Dentro de los objetivos de la contabilidad pública tenemos un objetivo de gestión, un objetivo de control, un objetivo de análisis y divulgación y un objetivo de cultura ciudadana. ¿A qué se refiere el objetivo de gestión? Este objetivo permite a los diferentes responsables tomar decisiones tendientes a optimizar el manejo de los recursos y lógicamente que de esta manera poder lograr un impacto social positivo. Ejemplo, el cumplimiento de los fines del Estado. Toda entidad pública tiene como finalidad satisfacer las necesidades de una comunidad que van en cumplimiento de los fines esenciales del Estado. De control. El objetivo de control facilita tanto el control interno como el control externo de la gestión pública para que los recursos se utilicen de una manera transparente, de una manera eficaz y eficiente. Ejemplo, hacer seguimiento a la aplicación de las normas con el fin de evaluar los resultados. Entonces esto no es solamente responsabilidad del ente de control, sino que también a través de los mismos funcionarios dando alcance a las figuras del autocontrol y también las oficinas de control interno son encargadas también de que se cumpla este objetivo. De cultura ciudadana, el pueblo tiene derecho, de análisis y divulgación. El pueblo, aquí se refiere a la posibilidad de desarrollar estudios y de desarrollar investigaciones conforme a las diferentes necesidades de los usuarios. Si bien es cierto, estamos permanentemente en un mundo cambiante donde las necesidades de los usuarios también son diferentes y cambiantes. Entonces, en esa misma medida, los investigadores deben propender por satisfacer las necesidades de esos usuarios dependiendo de lo que ellos estén requiriendo para la toma de decisiones. Y por último tenemos el objetivo de cultura ciudadana, es decir, que el pueblo tiene derecho a conocer la gestión pública de sus gobernantes con el fin de que se genere conciencia ciudadana y sentido de pertenencia por parte de la comunidad en el manejo de los recursos públicos, que sepan en qué se están invirtiendo los recursos y que realmente se están haciendo cosas buenas o no, ellos mismos juzgarán. Aquí juegan un papel muy importante las personas que han sido asignadas como veedores, los veedores ciudadanos, quienes ejercen un seguimiento a la ejecución de los diferentes proyectos. De igual manera, dentro del sistema de contabilidad pública, la información contable pública tiene unas características. Tenemos una característica de racionalidad, universalidad, comparabilidad y
que sea medible. ¿A qué se refiere la característica de racionalidad? Se refiere a que la información sea producto de una construcción lógica de la información con base en la aplicación de unos principios, unas normas, unos procedimientos, y en este momento estamos pues hablando de que debe hacerse en aplicación del nuevo marco normativo para las entidades públicas. De hecho, ya existen diferentes marcos normativos dependiendo del tipo de entidad pública, aquellas que cotizan en bolsa, que no cotizan en bolsa, las entidades de gobierno, etc. Una característica de universalidad. Aquí se incluye la totalidad de todos los hechos, tanto financieros, económicos, sociales, ambientales, que ha realizado la entidad durante un periodo contable. Tenemos también la comparabilidad, y aquí pues lógicamente hace referencia a la aplicación homogénea de principios, normas, procedimientos que permitan satisfacer las necesidades de confrontación de la información en el tiempo. Por ejemplo, que sea una información real de acuerdo a hechos económicos a los cuales se les haya aplicado el tratamiento de acuerdo a la ley. Entonces, cuando llega el ente de control a una entidad pública, va, por ejemplo, a mirar si esas inversiones fueron realmente valoradas a como está establecido el procedimiento de la contaduría de acuerdo a la norma. Entonces, que se pueda comparar esa valoración de inversiones con base en la aplicación del procedimiento de acuerdo a la norma. Y por último, tenemos la característica de que sea medible, es decir, que los diferentes hechos económicos que se revelan se hagan empleando, por ejemplo, diferentes unidades de medida. Tenemos lo que son los indicadores financieros, nuestras estadísticas. Entonces, ¿de qué manera podemos medir la información y qué nos sirve para tomar decisiones? Asimismo, la información contable pública dentro del Sistema Nacional de Contabilidad debe cumplir con los requisitos. Y esos requisitos se refieren a los siguientes: que la información sea oportuna, que sea objetiva, que sea relevante, que sea verificable y que sea comprensible. ¿A qué se refiere la oportunidad? O sea, estar disponible en el momento que sea requerida por el usuario y tener la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Una información es oportuna cuando me la entregan ya y con base en esa puedo tomar decisiones. No me sirve de nada una información con 8, 15, 20 o un mes de atraso. La información debe ser también objetiva, debe ser elaborada a partir de hechos existentes con base en el conocimiento preciso, profundo y claro de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo en el ente. No es que se trata de, o me parece que se supone que debe ser, no, que sea algo real, a partir de hechos existentes, que sea relevante, es decir, que sea útil a los diferentes usuarios, tanto internos como externos de la información. ¿En procura de qué? En procura de que se cumplan con los objetivos sociales, que sea verificable, también es otro requisito, que se pueda comprobar, que se pueda conciliar, es decir, que se pueda confirmar de dónde procede esa información. Y por último, que sea comprensible, es decir, que sea fácil de entender por todos y cada uno de los usuarios, que ellos puedan formarse su propio juicio respecto de esa información, el contenido de esa información. También tenemos unos principios de la información contable pública, y aquí tenemos el principio de reconocimiento, el principio de devengo causación, el principio de registro, el principio de revelación, el principio de gestión continuada y el principio de asociación de ingresos, costos y gastos, y por último el principio de periodo contable. Prácticamente este tipo de principios están relacionados directamente con el proceso contable. Tengamos en cuenta que el nuevo marco normativo internacional trajo unos ajustes a ese proceso contable, y dentro de ese proceso contable estos principios son los que se deben aplicar. Bueno, pasemos ahora a hablar de la Contaduría General de la Nación como
una de las entidades importantes dentro del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Primero, conocer que la Contaduría General de la Nación es una entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Unidad Administrativa Especial, OAE, y que fue creada por la Ley 298 de 1996, y su dirección está bajo la responsabilidad del Contador General de la Nación, el cual es nombrado por el Presidente de la República mediante decreto nacional. Entonces miren que esa entidad representa una de las entidades más importantes en el país y sobre la cual recae la elaboración y presentación del balance general de la nación, producto de la consolidación de la información que es remitida por todas y cada una de las entidades públicas a nivel nacional y territorial. ¿Cuál es la misión de la Contaduría General de la Nación? Primero, segundo y tercero. Entonces, como primero tenemos que la Contaduría tiene una misión muy importante como es la de determinar las políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en las entidades públicas a nivel nacional, tanto de nivel nacional como territorial. Determinar políticas, principios y normas de contabilidad. Solamente es ella. No es ni el Consejo Técnico, no es ni el Ministerio de Hacienda, nada de esas cosas. Es la Contaduría. Uniformar, centralizar y consolidar la información contable pública. Entonces recibe la información de los entes públicos consolidados y consolidadores, la centraliza, la consolida y la presenta a la nación en forma de balance general de la nación. Entonces, a 31 de diciembre de cada año, con base en todo este proceso, la CGN nos presenta ese balance general de la nación. Cuentas claras y Estado transparente es el lema, aplicando el lema de la Contaduría General de la Nación, que es precisamente ese: cuentas claras y Estado transparente. La Contaduría General de la Nación, aparte de la misión, tiene unas funciones específicas. Vamos a leerlas rápidamente, que ya están también relacionadas con la misión que acabamos de leer. Primero, determinar políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público, ya lo habíamos dicho. Establecer las normas técnicas, generales y específicas que permitan uniformar, centralizar y consolidar la información contable pública. También está relacionado con el numeral 2 de la misión. Tercero, llevar la contabilidad general de la nación, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del sector central nacional. Aquí tenemos el proceso contable. Cuarto, conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del presupuesto general de la nación con el fin de garantizar su correspondencia con el Plan General de Contabilidad Pública. Lo habíamos dicho en algún momento, y es que la información presupuestal también debe registrarse bajo unos códigos presupuestales, y la información contable, pues lógicamente que también se registra bajo unos códigos contables. Pero en todo caso, esa clasificación de ingresos y gastos a través de unos códigos presupuestales que están en el presupuesto general de la nación, es también la Contaduría General de la Nación la que conceptúa sobre esa clasificación. Mire que también tiene mucho que ver. Es en conjunto, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los dos se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo ese sistema de clasificación desde el punto de vista presupuestal, porque ya lo contable sí lo hace directamente la Contaduría. Quinto, señalar y definir los estados financieros e informes que se deben elaborar y presentar las entidades y organismos del sector público. Entonces ya también lo habíamos dicho, que deben presentar el balance general de la nación, deben presentar el estado de resultados llamado o conocido como el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental,
También deben presentar estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de activos, los que conocemos normalmente para una entidad del sector privado. Los mismos que deben presentar las entidades públicas. De igual manera deben presentar sus notas explicativas a los estados financieros, y todo eso se debe hacer a través del sistema CHIP. Elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes dentro del plazo previsto por la Constitución Legal. Es decir, que ese balance general debe ser revisado ¿por quién? Por la Contraloría General de la República, ¿sí? A través de una auditoría que le realiza para que sea presentado de manera posterior ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, donde se hace una revisión, un examen exhaustivo de si cumple o no cumple con los requerimientos de acuerdo a la norma. Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el desarrollo de la ciencia contable. La contabilidad es un escenario de permanente y constante movimiento, de permanentes y constantes cambios. Entonces ahí tenemos también unos estudiosos, unos investigadores que están pendientes de los ajustes y de los cambios que se deben realizar al interior de las normas de contabilidad pública. La Contaduría General de la Nación será la autoridad doctrinaria en materia de interpretación de las normas contables y sobre los demás temas que son objeto de su función normativa. Una entidad pública, por ejemplo, tiene alguna duda de respecto de la aplicación de un procedimiento, entonces no tenemos que llamar ni al Consejo Técnico de la Contabilidad ni al Ministerio, sino que es a la Contaduría General de la Nación a la que debemos llamar para que ellos nos ayuden a interpretar esa norma contable, y con base en esas interpretaciones ellos van acumulando unas doctrinas, herramienta e insumo para las demás entidades públicas. Impartir las normas y procedimientos para la elaboración, registro y consolidación del inventario general de los bienes del Estado. Realizar estudios económicos financieros a través de la contabilidad aplicada para los diferentes sectores económicos. Entonces es ahí donde tenemos diferentes planes de cuentas, tenemos 3-4 planes de cuentas. Marco normativo para las entidades que cotizan en bolsa, para las que no cotizan en bolsa, más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos lo que les estaba hablando. Desde el punto de vista del régimen de contabilidad pública, entonces conocemos dos versiones. Una versión del régimen de contabilidad pública, la versión 2007 y sus modificaciones, el cual contenía el Plan General de Contabilidad Pública, un manual de procedimientos y una doctrina contable pública. ¿Sí? Y tenemos también la resolución a través de la cual se adoptó ese régimen de contabilidad pública. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta es que esta estructura estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2017, porque ya de manera posterior, a partir del 2018 en adelante, hablamos del régimen de contabilidad pública en convergencia con las normas internacionales de información financiera y las NIF-SP para el sector público. Y aquí tenemos los diferentes referentes teóricos y metodológicos de la regulación contable pública, desde ese régimen de contabilidad pública en convergencia con los estándares internacionales de información financiera. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que les estaba comentando ahora, que dependiendo de los sectores económicos se ha establecido un marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del crédito, y aquí tenemos lo que contiene ese marco normativo: un marco conceptual para la información financiera y normas de información financiera, contiene un catálogo de cuentas, una doctrina contable pública y una resolución específica para la aplicación en este tipo de entidades. Ese es el primer marco normativo: empresas que cotizan en el mercado de valores, porque también tenemos
Otro marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro de crédito. Este marco normativo también está compuesto por un marco conceptual, unas normas, unos anexos del marco normativo según este decreto, un catálogo general de cuentas, unos procedimientos contables, unas guías de aplicación, una doctrina contable pública y unas resoluciones específicas para la aplicación de este marco normativo de acuerdo a este tipo de entidades. Mire que hay información suficiente para el tratamiento y manejo de la información contable pública que manejen las diferentes entidades públicas para el registro de sus diferentes hechos económicos. También hay otro marco normativo y está relacionado con el marco normativo de las entidades de gobierno y este contiene un marco conceptual, unas normas, un catálogo general de cuentas, procedimientos contables, guías de aplicación. Entonces mire que tenemos también una serie de herramientas importantes para que las entidades públicas registren de una manera eficiente y oportuna los diferentes hechos económicos que deben ser consolidados y presentados a la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP. Y tenemos por último un marco normativo de entidades en liquidación. Ya esta es una situación muy especial, pero de todos modos también tiene un marco conceptual, unas normas, las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta resolución, un catálogo general de cuentas, una doctrina contable pública y también se habla de unos, por fuera pues, de este marco normativo, se habla de unos procedimientos transversales a todos los marcos normativos que acabamos de mencionar, un proceso contable y sistema documental también transversal a todos los marcos normativos que acabamos de mencionar. Entonces, para que tengamos en cuenta de que las entidades públicas no tienen un solo plan de cuentas, sino que dependiendo de cómo hayan sido clasificadas según estos marcos normativos, entonces se deberá atender esa aplicación. Bueno, mis amigos, muchas gracias por su atención. Espero haya quedado también claro este tema del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. No olviden suscribirse en el canal de YouTube para que reciban en tiempo real la información que se va subiendo en el canal y de igual manera los invito para que dejen sus comentarios, los cuales son de interés para mí, ya que mediante estos se puede mejorar el material que es exclusivamente para ustedes. Muchas gracias por su atención.